otro día más con ustedes. Es un Chevrolet Spark 2018. El dueño dice pues que está a lo que frena, produce un chillido brusco y además está un poco duro. Entonces, con esto que nos ha dicho, vamos a proceder a chequear el freno total del vehículo de las 4 ruedas para ver qué está pasando. Entonces, primer paso, procedemos pues a aflojar las ruedas del vehículo para luego embancar y luego inspeccionar. ¿Sí? Comenzamos, por favor. Vamos aflojando. Una vez que hemos aflojado las 4 ruedas, ahora vamos a proceder a embancar el vehículo respectivamente en sus lugares pues apropiados para no afectar la parte inferior de la carrocería. Una vez que ingresamos la gata pues debajo del vehículo, vamos a lograr donde estoy del compacto para poder elevar de una vez las 2 ruedas y embancar. Veamos exactamente, miren, ahí le embancamos y embancamos atrás también. Ya, una vez que embancamos, obviamente bajamos. Listo. Ya, ahí está. Ahora, una vez que hemos embancado pues correctamente el vehículo, vamos ahora a proceder a sacar las ruedas, sí, y colocarlas en lugar donde no nos estorbe para el trabajo. Ponemos debajo del vehículo y que se estropee nada. Muy bien. Una vez que ya hemos sacado las ruedas, hemos puesto en sus lugares respectivos para no afectar el trabajo, vamos ahora sí a verificar primero el estado, cómo está el disco asentando, las pastillas asentando con el disco. Si ustedes logran ver la parte más negra que yo estoy señalando, es de aquí a acá. Y el resto del disco no está haciendo el asentamiento correcto de la pastilla sobre el disco. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos prácticamente aquí el disco que está un poco deformado, ovalado o distorsionado, pero esto es en milésimas. Y además pues vemos que al pasar el dedo tengo una ceja. Entonces verificamos si es que este disco está dentro de las tolerancias para poder ser rectificado, ¿sí? O definitivamente pues nos tocaría reemplazar por un nuevo. Pero por las características el auto es prácticamente casi nuevo y voy a medir después y para mí solo sería de rectificar y verificar el estado de las pastillas. Voy a proceder ahora a ese paso. La llave hay que girar para sacar. Ahí sí. Giramos todo para poder poner ahí. Ya. Vamos a sacar las pastillas, la 14. Procedemos a sacar las pastillas de freno para ver el estado en que está. Como ustedes pueden observar aquí, espero que se vea en el video, la primera pastilla que saqué fue esta. Y ustedes pueden observar la diferencia entre la una y la otra.
Si le ven la parte negra que yo estoy señalando con el desarmador, esta parte de aquí es la parte que tenemos aquí, la que está asentando en el disco. Pero el resto, nada. Sí, ustedes pueden observar aquí. Esto de aquí quiere decir que este lado de la pastilla solo está asentando una mitad del centro y el resto nada. Entonces ahí tenemos una eficacia de freno malo. Pero en cambio, si nos fijamos en la pastilla posterior detrás, si la siguiente está asentando toda su superficie, excepto la parte esquinera de aquí que estoy señalando. Causas para que se proceda a dar esto, puede ser suciedad una, pues la otra que están desgastados sus deslizadores, ¿sí? Tienen juego. Es lo único. Como el disco está también deformado, entonces nos está procediendo a hacer esto. Vamos ahora sí nosotros a sacar el disco para mandar a rectificar, ¿sí? Verificar qué tanto nos queda de las pastillas. Como pueden ver, están las pastillas todavía casi netamente nuevas, tienen un 75% todavía de utilidad, están prácticamente nuevas. Nosotros únicamente tendremos que pues hacer una limpieza, ¿sí? Para poder volverles a poner las mismas con discos rectificados. Aquí está, pues no, ahí le puse, pues, para sujetar, para aflojar el otro. Y vamos a sostenerle aquí. Sujetamos la mordaza para que no nos genere un accidente y colocamos acá arriba en el amortiguador donde no nos estorbe, ¿sí? Ya, una vez hecho eso, pues enderezamos la dirección, vamos a aflojar estos de aquí, la de dirección, los dos del este y acá abajo. Y esto se lleva. Tenemos que sacar esto nada más. Ahora sí. Ya. Vamos a medir acá. Al sistema de frenos, ahora sí, una vez que hemos sacado ya prácticamente pues todo lo que contiene la manzana que le sostiene al disco, si nosotros vamos ahora a medir el espesor que tiene este disco para ver si todavía está dentro de los límites para poder ser rectificado y utilizado nuevamente. Nuevamente limpiamos, veamos cuánto realmente tiene esto. Sin la ceja, yo tengo exactamente ahí 12 justitos. Vamos a ver con la ceja cuánto me aumenta. 12.7 milésimas. Lo que esto tiene de ceja en la realidad es 7 milésimas. Y estas 7 milésimas de ceja que tengo de desgaste del disco me está haciendo que se produzca ese chillido. Por cuanto las piezas están bien, el asentamiento del disco un poco deformado, pero más es por la ceja que tiene y la pastilla no asienta bien correctamente. Entonces ese es todo el problema. Voy a mandar a rectificar, a que me vuelen la ceja, me hagan una pulida del disco y quedamos perfectamente. Ya. Al otro lado, miren la diferencia en este lado derecho de las pastillas. Está sentando correctamente casi todo, a mínimo en la parte de aquí. Del resto está sentando perfectamente. Tiene un pequeño ovalamiento aquí y ceja, casi nada. El lado más afectado es el de allá. Entonces, no se puede mandar un solo disco a rectificar. Obviamente que se debe mandar los dos para que quede correctamente bien. Listo. Una vez que ya verificamos las ruedas, el estado de los frenos delanteros, ahora vamos con los posteriores. Procedemos a sacar el tapón que tiene aquí el vehículo, sí, para sacar el tambor. Una vez que se ha sacado ahí, pues vamos a verificar aquí. Vamos a sacar el pasador que tenemos aquí, sí, voy a traer el playo. La cuestión que está un poquito, eso es. Sacamos el pasador, listo, obviamente evitando que el pasador, como con rulimán que contiene grasa, evitemos que tope en la tierra, la suciedad, ya que eso le daña y le afecta al rulimán y su durabilidad va a ser menor. Evitemos siempre que le caiga la tierra o objetos extraños. Listo. Sacamos la tuerca de sujeción.
ponemos en su lugar respectivo sin que se nos haga de grasa. Sacamos la arandela así mismo. Bueno, está un poquito pegada, pero esperemos que nos salga así. Ya. Aquí está su arandela. Dejemos esto de aquí. Y ahora sí vamos a proceder a sacar aquí un poco por aquí esta conceja. Por eso no me sale. Eso. Ya. Teniendo en cuenta que no se nos caiga el rulimán, porque ya como había dicho anteriormente, sí, verificar que no nos caiga tierra, que la tierra es el primer enemigo para dañar los rodamientos. Y ponemos en un lugar que no nos afecte. Listo. Como ustedes pueden ver aquí, tengo el tambor. Estoy verificando el asentamiento de las zapatas contra el tambor. Y yo, como estoy señalando, estoy verificando aquí, sí, que está perfectamente asentando. No veo nada que esté de mal o deformado. Listo. Pues, ahora verificamos la zapata aquí. Visualmente así le vemos que esto está todavía dentro de los límites permitidos. Miren, sí, esto nos permite obviamente pues hacer una limpieza, una regulación, sí, para volver a poner. Ahora vamos a verificar, siempre hay que verificar que el cilindro de frenos, sí, al alzar el caucho no tenga fuga de líquidos, porque si tuviéramos fuga de líquido, eso ya nos afectaría al sistema para un correcto frenado. Verifiquemos. Vamos a levantarle un poquito y vamos a verificar. Como ustedes pueden observar, está totalmente seco y así debe ser. Entonces quiere decir que aquí en este cilindro de este lado de acá está perfecto. Vamos al otro, verifiquemos y está correctamente. Entonces no tenemos fuga de líquido de frenos. Estamos correctamente con el cilindro, que puede seguir trabajando mucho tiempo más. Las zapatas, como ya había indicado, están perfectamente. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Una limpieza, una regulación y volver a colocar. Y no hay ningún problema. Seteado nosotros todo correctamente. Ahora vamos a regular. Vamos a regular desde aquí unos 5 dientes. 1, 2, 3, 4, 5 dientes. Nada más, creo yo, para después verificar el freno de mano. Perfecto. Que no quede atascado ni tampoco muy flojo. Que quede rozando levemente. ¿Sí? Ahí está. Ahora vamos a colocar el rulemán. Siempre verificando que no haya caído tierra, nada. Colocamos el rulemán en su sitio. Listo. Ponemos la rodela porque tiene sentido. El lado bien plano es hacia adentro. El lado que es ovalado, sí, es hacia afuera. Ponemos así la tuerca. Aquí es donde debemos tener mucho cuidado en la regulación. Voy a traer la racha. Una vez que asentamos, ahora sí vamos a regular esto. Apretamos hasta el tope y regresamos un cuarto. Verificamos, ¿sí? Volvemos a ajustar una sola y regresamos un 16. Listo. Que nos quede ni muy ajustado ni muy flojo. Que no quede con fuego. ¿Sí? Ahora sí verificamos en el pasador un poquito ahí o está demasiado. Regresamos nuevamente, tenemos que chequear que quede bien. Listo, se nos va de más. Se nos fue de más. Listo. Listo, y que no juegue nada ahí. Ponemos el pasador, obviamente con su respectiva seguridad. Ya me olvidé el playo. Listo, doblamos el segurito. El playo, listo, el taponcito, no haya fugas.
No golpeemos nunca aquí en el centro, siempre podemos golpear a los costados. Eso es para que haga un sello hermético bien entre la tapa y su superficie. Estamos utilizando obviamente un desarmador de golpe, pero el golpe leve. Listo. Una vez que hemos colocado, verificamos que queda bien. Dale ando el freno de mano tú, por favor. Una vez que hemos regulado el freno de mano, vamos a verificar en la palanca del freno de mano. Entre 4 a 5 dientes. Cállale por favor de una. Listo. Baje. Ahora cuéntale despacito cuántos dientes tienen. 1, 2, 3, 4. No da más. Perfecto. Ahí vamos a verificar, sí, que ya están frenadas las ruedas atrás. Bájale por favor. Y ahora vamos a verificar que así no queden libres las ruedas de atrás, no queden frenadas los tambores. Ven por favor. Vamos a verificar. Y miren, que está correctamente suave. Sí, no se remuerde en ningún lado. Está perfectamente regular. Eso es todo. Vamos ahora a colocar la rueda para proseguir a seguir haciendo el resto. Y aclarar aquí sí. Bueno, nosotros estamos, la mayoría estamos acostumbrados a trabajar con neumática y a veces nos olvidamos de ver la regulación que tiene la neumática. Por eso siempre primero es una asentada nada más. El reapriete se le hace siempre en el suelo. Eso es para garantizar que como el impacto tiene mucha fuerza, lo podemos aislar, se sujeta demasiado y cuando el dueño pues lamentablemente se le pinche, se le baja el neumático, no va a poder cambiar porque la tuerca está demasiado dura y la herramienta de ruedas que ellos tienen es muy pequeña. Entonces se hace el reapriete asentado siempre en el suelo. Ahorita solo es asentado. Gracias. Se ha rectificado los discos como ustedes podrán ver. Sí, rectificado tanto la una cara como la otra cara. Está totalmente lisito, no hay ninguna ceja. Sí. Ahora vamos a verificar asimismo cuánto se bajó. Vamos a ver ahí. Vamos a medir cuánto tiene ahí. ¿Cuánto tiene ahí exactamente? Acércale allá la calibrador bien. Tiene 11.6. Como ustedes recordarán cuánto tenía anteriormente. 12.7 tenía. Una vez que ya ha sido rectificado, pues ahora sí vamos a proceder a armar tranquilamente. Ustedes pueden comprobar, ya no tiene ceja. Ustedes pueden observar, ya no hay ceja, es totalmente lisito. Vamos a armar brevemente, pero antes de eso limpiemos la grasa que tenemos aquí. Listo, una vez que cogió ahí, hacemos coger el perno. Primerito el perno, por acá que sujeta bien. Ahí está. Hemos puesto ya ahí abajo. Ahora sujetamos las dos tuercas de la manzana brevemente. ¿Sí? Vamos a ajustarle rápidamente con la neumática y después reapretamos. Listo. Después con la palanca de fuerza reapretamos para verificar que esté muy bien. Listo, ahora sí. Una vez que está esto, sacamos de aquí esto, el seguro, colocamos aquí para prácticamente armar el fijador de la mordaza. Dos pernos 17. Vamos a cogerle ahí un perno. Una vez que está ahí, ahora sí, ponemos así la dirección, hacemos cogerle el brazo de la dirección
para estar un poco más tranquilos. Siempre que coja suave todito, después ya reapretamos. Ahora sí vamos a girar para ajustar los pernos de la aplicación de la mordaza. Como no podemos, entonces tenemos que escurrir a la llave. Ya, colocamos esto aquí primeramente. Ya. No nos tenemos que olvidar de ajustar el del brazo de la dirección, que es este. Vamos a reapretarlo. Tenemos el pasador, obviamente. Playo. Colocamos ahí bien metido. Doblamos su segurito para que quede bien fijo ahí. Listo. Curvamos la dirección. Ahora sí. Vamos al sensor. Como este vehículo tiene sensor del ABS, entonces verificamos que no se quede doblado, sino en su perfecta ubicación. Entonces tenemos ajustado, 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 ajustado. Verificamos al otro lado, ajustado. Para poner las pastillas, ajustamos acá, sí. Las pastillas. Apaga el aire. Aquí verificado y ya limpiado las pastillas bien. Si ahora sí está toda la superficie bien asentando, vamos a proceder a armar. Colocamos la pastilla como es correctamente en su sitio, en su lugar. Verificamos, nos podemos olvidar un perno. Siempre es bueno verificar que hayan apretado todos los pernos, ¿sí? Listo. Ajustado, ajustado, ajustamos. Ahora vamos con el perno del centro. Listo. La apoyen en el neutro, por favor. Listo. Montamos la rueda. Hay que recordar algo muy importante aquí, que cuando se chequea frenos, como nosotros comprimimos el pistón de la mordaza, o se recorre o se baja por lo que fue rectificado el disco, esas milésimas hacen que el pistón esté metido. Y si no le bombeamos el freno, el pedal del freno se va a ir al fondo, y si el dueño está apurado y sale de una sola, se puede provocar un accidente en este caso un accidente por no haber bombeado el freno y que suba a su estado normal. Ahorita vamos a proceder a hacer eso para que vean que el pedal se va al fondo y después de unas 2, 3, 4 bombeadas el pedal queda arriba y listo para pues hacer su función. Eso es importante, esa es la parte importante. Muy bien, una vez que hemos abierto, vamos a verificar ¿sí? Cómo el pedal se va hacia el fondo. ¿Sí? Alumbrarle, por favor, van a ver que el pedal se va al fondo, miren, se fue al fondo, vean. Sí, es porque se comprimieron los pistones. Entonces ahora tenemos que bombear hasta que el pedal suba. Y va a quedar totalmente arriba. Como ustedes pueden ver, ya subió y está ahí. Eso tienen que tomar en cuenta siempre cada que chequean frenos. Bombear el pedal del freno, porque en un caso de emergencia que tenga el dueño que salir o el propio mecánico a probar, no bombeó y hasta que coge el freno puede generar un accidente. Chocar o un accidente que puede costarle hasta la vida. Eso es todo, ha sido un placer, muchas gracias del sistema de frenos.